Hola, hace 20 años en este libro encontré un concepto eh, que me, que me llamó mucho la atención. Este libro contiene referencias de cientos de títulos, de autores, de artistas, de géneros. Y bueno, algo que me llamó la atención fue este apartado, hablando de una colección de cómics, la Malhai Comic Collection. Que bueno, resulta que tiene una historia. ¿Y qué es la colección? Que crea un imperio en la distribución en la venta de cómics de segunda mano, que es la tienda de Malhai en Denver, Colorado. Este señor Chuck Rosansky descubrió una colección impecable de ejemplares de la Edad de Oro, en los años 60, 70. Los descubrió y con eso logró crear su cadena de tiendas que hasta la fecha sigue funcionando. Y es un tema que fui indagando y descubrí el concepto de cómics de pedigree, que son aquellos ejemplares que tienen una historia de trasfondo que pues llegan a ser interesantes, ¿no? Y tienen un aura bueno, una historia detrás, ¿no? No nada más son ejemplares viejos y ya, sino que tienen alguna historia interesante que contarnos. Yo tengo algunos, por ejemplo, este ejemplar, Time of Terror, número, aquí lo ven, número 9 de 1953. Este ejemplar corresponde a la colección de Pedigree de Norfolk. Generalmente los nombres de estas colecciones se refieren tanto al dueño o como en el lugar donde se encontraron. Este ejemplar, pues resulta que una señora, una maestra de esa comunidad, se acercó a una convención local a vender ciertos ejemplares de terror que eran de su hermano, que su hermano había muerto un par de años antes, ¿no? En 1974. Entonces, esta señora vendió esos ejemplares a perdón, no a una convención, sino a un anticuario. Ese anticuario tuvo esos cómics durante un par de décadas hasta que los vendió a una convención, a un dealer en esa convención. Y rastreando la historia, pues resulta que esta mujer, su hermano, era el dueño de estos cómics, que eran puros cómics de terror de los años 50, y que pues esta mujer quería siempre deshacerse de ellos, pero este chico nunca la dejó hasta que por fin falleció y esta señora, su hermana, pudo deshacerse de cerca de 1000 cómics de terror. Y la verdad son una maravilla. Están en muy bonito estado. Y este cómic se puede distinguir por su marca de identificación, que es esta. En la droguería o en la farmacia donde los compraba este chico, pues los marcaban con este sello. Y muchas otras características hacen identificable este cómic. Y pues ya está registrado como un ejemplar de Pedigree de la colección Norfolk. Acá tengo otro. Este también es de la colección Bethlehem. Está grabado por CBCS. Una grabación de 6.5. No es la mejor, pero bueno. Este título fue de los años 60, principios de los años 60. Pues como lo dice el título, más allá de la cortina de hierro, pues son cómics con temas de la Guerra Fría, ¿no? La competencia espacial, la carrera espacial entre los rusos y los norteamericanos. Aquí lo vemos, tan solo en la portada. Satélite norteamericano contra un satélite ruso, ¿no? Y bueno, sus historias pues un poco sosas nos demuestra un poco del miedo atómico que en esos años, de los años de la Guerra Fría, los norteamericanos sufrían y vivían con bastante miedo. Y pues en todos sus medios de comunicación lo manifestaron, ¿no? Y los cómics no son una excepción, siempre son una ventana a lo que sucede en el mundo. Y pues ahí era el miedo a que los rusos invadieran Estados Unidos en algún momento. La colección Bethlehem consiste
apareció en 1991, cuando un abogado llegó a una convención de cómics otra vez, y a dos dealers se acercó y dijo que tenía una encomienda, vender una colección que el Estado tenía. ¿Qué sucede? Que el dueño original falleció en su casa y bueno, no había herederos, entonces el Estado asume las propiedades de esta persona y tenía una colección de cómics de ciencia ficción y de superhéroes de los años 50 hasta los años 60. Perdón, también había de los años 40. Y esos cómics los subastaron pues el gobierno lo subastó en una subasta pública, valga la redundancia, y pues de ahí apareció la colección. Hay un registro de todos los ejemplares, o sea, no hay falla y están identificados. Y bueno, la mayoría está graduados porque pues así hay un mayor control de dónde están esos ejemplares. Entonces esta persona falleció y el gobierno subastó sus pertenencias. Este, para mí es una maravilla. Este es un ejemplar pedigree también de la colección de Gaines, el editor de A.E.C. Comics, el señor que creó Cuentos de la Cripta, todas esas historias de terror de los años 50 que revolucionaron la industria y que hicieron o propiciaron la aparición del código de cómics para poder censurar los contenidos que tenían los cómics. Este ejemplar es posterior a la Casa de Brujas o a todo ese atentado contra los cómics de DC, y este ya apareció con el sello de autoridad. Y bueno, ya es el fin de una época. Este es el inicio del fin de una época de una industria, ¿no? Muy rentable. Este ejemplar pertenecía directamente a la colección que apartaba el señor Gaines. Él los guardaba, él tenía 12 ejemplares de cada número, excepto los primeros, que curiosamente son los más raros. No sé por qué no los habrá guardado. Y él los guardó hasta los 1993, donde los sacó a la venta. Entonces este ejemplar pues también tiene una historia, ¿no? Perteneció directamente al editor de DC Comics. Esta hermosa portada de Jack Davis. También tengo otro ejemplar de la colección, la IRS Collection. ¿En qué consiste? Bueno, un señor llamado Alan Stubbs era un genio en la informática y era contador. Trabajó para el gobierno en el departamento de recaudación de impuestos y tenía acceso a información importante. Él administraba las cuentas ya no reclamadas de gente que había fallecido. Y con esto él financió su colección, empezó a comprar cómics con esas cuentas de gente ya fallecida. Y un dealer, pues al llegarle un cheque y este señor argumentar que representaba a varios coleccionistas interesados en invertir, pues se le hizo raro y contactó al gobierno y pues de ahí el gobierno hizo una investigación y este señor terminó en la cárcel. Y toda esta colección fue vendida para recuperar todo ese dinero que se había perdido, ¿no? Por ahí todavía sigue el señor Aaron Stubbs pues participando en foros de coleccionistas, pero bueno, dejó una anécdota donde pues más vale no jugar con estas cosas porque el gobierno pues no le gusta que jueguen con sus impuestos. Y pues este ejemplar pertenece a esa colección. Él pues juntó una colección muy envidiable. Y esto es todo por hoy, espero que lo hayan disfrutado y espero poder subir más historias de cómics y todo esto que nos gusta. Bye.